Arrancamos directo con uno de los conceptos más alucinantes de la filosofía, el espíritu absoluto de Hegel. Vamos a desentrañar exactamente cómo es que progresamos como sociedad a lo largo del tiempo, y hacia el final de este análisis revisaremos un giro de tuerca que literalmente sacudió la historia moderna. Así que vamos a sumergirnos en cómo las ideas moldean el suelo que pisamos todos los días. A ver, pensémoslo un segundo. ¿La historia avanza en línea recta? Es súper tentador imaginar el progreso humano como una supercarretera despejada donde hoy somos un poquito mejores que ayer. Pero la realidad es mucho más turbulenta. La historia no es un paseo de domingo. Es un proceso lleno de choques, zigzags y resoluciones bastante complejas. Pasamos a la sección 1, la verdad en movimiento. Y para entender esta dinámica, tenemos que hablar de la gran idea de nuestro protagonista. Bueno, Hegel es famosísimo por ser un dolor de cabeza para leer. Sus textos son densos, sí, pero su visión es increíblemente dinámica. Él rechazaba por completo esa idea de Kant de que hay cosas en el universo que jamás podremos conocer. Para Hegel, la razón humana lo puede absolutamente todo. Y esto rompía con siglos de tradición. O sea, Platón creía que la verdad era algo estático, inmutable, como una fotografía perfecta guardada en algún lugar del cosmos. Pero Hegel dice no, para nada. La verdad no es una foto, es una película, es algo vivo, que se mueve y evoluciona todo el tiempo a través de las épocas. Lo que ayer era la verdad, hoy es solo una escena más de una cinta muchísimo más larga. Lo que nos lleva a la sección 2, el motor de la historia. Porque si todo esto es una película en movimiento, debe haber algo que la empuje hacia adelante, ¿cierto? Ese motor, la verdadera chispa de todo el pensamiento hegeliano, es la dialéctica. Hegel se dio cuenta de que no avanzamos de forma pacífica. Avanzamos a golpes, en zigzag. Es un ciclo constante donde las ideas chocan de frente, generan fricción y, al final, logran superarse. Entonces, ¿cómo funciona exactamente esta mecánica? Es la famosa triada dialéctica. Primero tenemos la tesis, que es como el estado inicial de las cosas, pero inevitablemente siempre surge una antítesis, un problema, una rebelión, algo que rompe la paz. Y después de ese caos llega la síntesis, y aquí hay un concepto alemán clave, el Aufhebung, que significa superación. No es volver al pasado ni quedarse atrapado en el pleito, es crear algo nuevo y superior que rescata lo mejor de las dos etapas anteriores, pero resolviendo el problema. Para aterrizar esto, imaginemos la dinámica de una familia cualquiera. La tesis sería la infancia. Todos somos una familia unida, hacemos todo juntos bajo las reglas de la casa. Pero luego, claro, llega la adolescencia, la antítesis. Quiero mi propia vida, me rebelo, no me digan qué hacer, puro caos. Sin embargo, al llegar a la adultez, alcanzamos la síntesis. Somos personas independientes, vivimos nuestras vidas, pero nos respetamos y seguimos siendo familia. El conflicto se superó y creó una relación mucho más madura. Vamos a la sección 3, la libertad política. Porque esta estructura es genial para las relaciones humanas, pero Hegel la llevó al nivel macro, la evolución de sociedades enteras y la idea misma de la libertad. Si revisamos la evolución política a través de los siglos, vemos este patrón clarísimo. Pasamos del despotismo en la era antigua a la revolución en la era clásica, hasta aterrizar en el estado constitucional de la era moderna. Cada etapa es un engranaje de la dialéctica. Cada salto representa un cambio drástico en quién es realmente libre. En la tesis, con el despotismo o la monarquía absoluta, el orden era perfecto, pero solo una persona era libre, el rey o el faraón, los demás súbditos o esclavos. Luego la gente se cansa, llega la antítesis, y nacen repúblicas como la griega o la romana. El orden absoluto se rompe. Ahora un grupo de ciudadanos es libre, sí, pero el sistema aún se apoya en la esclavitud de muchísimos otros. El conflicto sigue ahí, latente. Y así llegamos a la síntesis hegeliana, el Estado constitucional moderno. Este modelo intenta equilibrar la balanza. Toma el orden del rey y la libertad de la revolución y los fusiona. En las democracias modernas, como el caso de la mexicana que mencionan los textos, la idea es que elegimos a nuestros gobernantes, pero nadie es esclavo y absolutamente nadie, ni presidentes ni jueces, está por encima de la ley. Para Hegel, ver el Estado constitucional de su época fue como el triunfo definitivo. Él creía, de verdad, que la historia con mayúscula había llegado a su meta. Las leyes racionales e instituciones garantizaban la libertad. Era el final feliz de la película. Pensó, ya está, le dimos al clavo. Lo logramos, el espíritu es libre. Pero llegamos a la sección 4, teoría contra práctica. Y es que la historia tiene un sentido del humor bastante irónico. Y justo cuando todo parecía resuelto, viene un giro radical. Hay una frase que funciona como la llave maestra aquí. En teoría, todo suena increíble. En la práctica, una cosa cambia. Y esa fue exactamente la gran fisura en el sistema perfecto de Hegel.
El Estado moderno se leía impecable en las constituciones, pero las calles de la ciudad contaban una historia muy, muy distinta. Aquí entra en escena un nuevo personaje. Un joven estudiante que admiraba profundamente los textos de Hegel, pero que no podía cerrar los ojos ante el mundo industrializado. Mientras la academia celebraba la libertad del espíritu, este estudiante veía el hambre, las jornadas exhaustivas y las condiciones brutales de los obreros en las fábricas. La desconexión entre la filosofía de escritorio y la cruda realidad material era inmensa. Resulta que este estudiante era Karl Marx, y él desafió directamente a su maestro. Según la teoría de Hegel, el obrero era libre porque, a diferencia del esclavo antiguo, firmaba un contrato de trabajo de forma voluntaria. Pero Marx respondió que, en la práctica, esa libertad era un espejismo. Si no firmas, te mueres de hambre, así de simple. Para Marx no había libertad real, sino una esclavitud disfrazada por la necesidad. Concluyó que la filosofía de Hegel estaba literalmente de cabeza, por fijarse solo en las ideas y las leyes, ignorando la realidad económica que aplastaba a las personas. Esto nos deja con una revelación gigantesca. Esa supuesta síntesis final de repente no se ve tan definitiva, ¿verdad? Al observar las tensiones sociales y económicas que seguimos viviendo hoy, tenemos que hacernos una pregunta monumental. ¿El sistema actual es realmente la meta final del progreso humano o es solo una nueva tesis, acumulando presión, esperando el inevitable choque de su propia antítesis? Parece que el motor de la historia no tiene botón de apagado.